Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Diálogos de alto gobierno. Análisis de los principales temas de la agenda pública del país que todo gobernante o aspirante debe conocer y entender. Conduce Laura Montes Guzmán, periodista de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. Un saludo muy especial a todas y todos nuestros oyentes. Les agradecemos por permanecer en sintonía en este espacio de diálogos con la Escuela de Alto Gobierno. En este espacio nos acercamos a la ciudadanía con las iniciativas de gran impacto sobre el alto gobierno y la alta gerencia pública. Mi nombre es Laura Montes y soy periodista de la Escuela de Alto Gobierno. Hoy tenemos un nuevo programa con información clave para todos los territorios y en la mesa de trabajo nos encontramos con Cindy Bernal, periodista de la Escuela de Alto Gobierno, Henry Cardoso, investigador académico, y con nuestro experto académico, el doctor Manuel Moscote. Agradecemos también a todo el equipo de Radio ESAP por permitirnos estar nuevamente en cabina. Así es, Laura, pero antes de continuar quiero saludar cordialmente a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí y por hacer parte de este espacio tan importante donde el diálogo y el intercambio de experiencias fortalecen nuestra gestión pública y el desarrollo de los territorios. Bienvenidos y bienvenidas. Doctor Moscote, ya como lo mencioné ahorita, el doctor es experto temático de la Escuela de Alto Gobierno y hoy nos va a socializar su último trabajo realizado en el producto de los documentos técnicos de la escuela. Este último documento se llama Gobierno y Gerencia Pública en Contextos Complejos. Transdisciplinariedad, eficiencia y planeación. Gestión pública subnacional enfocada en los territorios PET. Bienvenido. Laura, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en este formato de la Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias por la palabra experto. Le agradezco también ese enorme agradecimiento. Creo que llevamos un poco más de 20 años en este quehacer de lo público y más que experto simplemente es un transitario, una experiencia que tenemos en el campo de lo público y muy complacido con la Escuela Superior, sobre todo con la Escuela de Alto Gobierno por invitarme a este espacio que podamos socializar los resultados de estos procesos de investigación que de la mano con el profesor Henry, que también realiza su ejercicio metodológico y nos guía un poco sobre esta senda de la investigación, que también hay que decirlo, no es que sea mi fuerte. También he estado muy complacido de poder intervenir en estos espacios, escribir, investigar y poder plantear sobre todo estas experiencias en un documento escrito que sea de utilidad para la escuela y para la academia. Bueno, muy buenos días, Laura, Cindy, Manuel. Yo muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Para nosotros como Escuela de Alto Gobierno es muy importante hacer parte de estos espacios. Después de todo, nosotros no solo capacitamos, hacemos asistencia, sino que a partir de esos ejercicios también producimos conocimientos e ideas innovadoras para el alto gobierno. Así que empecemos. Bueno, para empezar, profe, me gustaría que nos contara de qué se trata todo este estudio y por qué es importante investigar sobre gerencia pública para el alto gobierno. Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que también este es un ejercicio que, digamos que complementa un poco con un trabajo académico y un doctorado en pensamiento complejo que estoy adelantando y en el cual estamos planteando, digamos que una hipótesis muy asociada en torno a la estructura de gobernanza de nuestro país. Y digamos que es una lupa muy específica sobre el caso particular de los municipios PED. Y ahora contaremos un poco de qué se trata y algunos detalles sobre el ejercicio, pero lo que allí estamos planteando un poco es que efectivamente nuestro país está transitando en un ejercicio, yo creo que de los más complejos que ha emprendido el Estado colombiano en las últimas décadas, y es implementar un acuerdo de paz que se suscribió en el 2016.
y de poder llevar unos municipios, inicialmente 170, hacia una senda de desarrollo sostenido y lo que se denominaba como una paz estable y duradera hace 16 años, hoy 9 años. Lo que tratamos de hacer un poco en esta investigación es revisar efectivamente qué ha pasado en esos 9 años y poder identificar algunas variables que nos permitan entender qué pasa y digamos que cuál es la debilidad que existe para que efectivamente en estos territorios, digamos que la implementación de la política pública se esté dando de manera fragmentada o no esté avanzando en los pasos que espera la ciudadanía y que incluso se esperaba con todo el desarrollo y el andamiaje técnico, administrativo y de política pública que se empezó a implementar con la suscripción del Acuerdo de Paz. Creo que ustedes saben que pues se crearon una serie de dispositivos de planificación alrededor de la implementación de los planes de acción para la transformación territorial para estos municipios PEDET. Se implementaron trazadores presupuestales, sistemas de información, nuevas institucionalidades y nuevas entidades alrededor de esto, digamos, la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Implementación del Acuerdo, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos planteando aquí en este documento es que efectivamente la problemática no está o en la falta de recursos o en la ausencia de institucionalidad, porque creemos incluso que en este caso ya es demasiado. Pues, digamos, alguien me podrá decir que cómo defino el concepto de demasiado, pero pues creo que hay una arquitectura robusta adicional a la tradicionalmente existente. Es decir, en los municipios existen planes de desarrollo. En los departamentos existen planes de desarrollo, pero adicional a esos planes de desarrollo que ya están planteados en una ley que es la 152 de 1994, el proceso de paz creó un dispositivo que se denominó los planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, un ejercicio de planificación adicional. Pero insisto que la problemática de lo que estamos tratando de trabajar está en que no es la ausencia ni de recursos ni de institucionalidad, sino que efectivamente estos dispositivos, digamos que no han generado los resultados pues que estaban planteados. Ahora, el por qué, pues digamos, no lo estamos planteando aquí todavía como un ejercicio cierto, digamos que estamos planteando, pues efectivamente pues no es una respuesta lineal en decir, es que este es el problema, digamos que hay una respuesta que esperamos más adelante poderla plantear, digamos, de la causalidad de estas situaciones, pero sí creo que hay un elemento central que planteamos allá y es un tema de fragmentación institucional. Digamos, creo que la vivimos quienes estamos en el campo de lo público, la ciudadanía la vive, y es que efectivamente hay una excesiva sectorialidad en nuestro modelo administrativo de gobierno. Y sobre todo porque es importante mencionarlo, porque los PEDET nacieron en esencia como un ejercicio o como un mecanismo de gobernanza multinivel. Es decir, que lo que estamos planteando acá es que efectivamente la implementación de los PEDET que fueron planteados como un ejercicio de gobernanza multinivel, en su implementación se truncan porque todo el aparato y el andamiaje institucional no está pensado de esa forma. De hecho, el OCAT-PAS es un modelo de gobernanza multinivel, pero digamos que las inversiones se realizan sectoriales. Una cosa piensa el Ministerio, una cosa piensa el Ministerio de Transporte, otra cosa piensa el Ministerio de Salud, y esa, digamos, intervención específica en el territorio pues es evidentemente dispersa. Entonces por eso planteamos, efectivamente se han realizado inversiones, pero efectivamente esas inversiones se están traduciendo en resultados específicos en el territorio. Yo creo que ahí es donde tenemos que plantear que efectivamente hay un abismo inmenso entre, digamos, el desarrollo institucional y los resultados específicos. Entonces, poco la investigación está planteando ese ejercicio, pero concluye un poco con que estamos planteando un poco la discusión en torno a que el problema público está planteado en la fragmentación institucional. Okay. Profe, el estudio técnico que presenta señala puntos de partida como una línea de tiempo desde los acuerdos de paz, como lo mencionaba, en 2016 hasta la fecha. Según este diagnóstico, ¿nos podría contar cuáles han sido aquellos factores estructurales que han incidido en la configuración de los territorios PEDET hasta el día de hoy? Sí, creo que el documento está planteando entre 4 y 5 factores estructurales. Voy a empezar con uno que creo que es pues, conocido por la mayoría de la ciudadanía y también de los actores políticos y públicos o institucionales, y es la debilidad institucional de los municipios. No es coincidencia que estos 170 municipios PEDET, que son los municipios que históricamente, digamos,
han sufrido violencia, pues también sean municipios que pertenecen a sexta categoría, en su mayoría, creo que la mayoría son sexta categoría. Algunos podrán tener una categoría mayor, pero lo que sí se evidencia, por supuesto, es un abismo entre la ruralidad y entre la zona urbana y el campo, entre la zona urbana y la zona rural o el campo, creo que hay allí. Es evidente en todos los indicadores que hay un abismo entre los indicadores sociales de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Creo que ahí hay un tema importante. Segundo, la debilidad institucional de estos municipios. Creo que para nadie es un secreto, y cuando vamos a un trabajo de campo, ver que el secretario de gobierno, el secretario de Planación, no solamente tiene que cumplir un rol administrativo, sino que también es el encargado del tema de servicios públicos, del componente de infraestructura, de todos los temas de planeación, de reportar, de sistemas, de atender a los distintos gobiernos nacional, departamental cuando hacen visitas. Es decir, que ahí creo que hay que decirlo, hay una sobrecarga también administrativa sobre los municipios y por supuesto una debilidad en la arquitectura institucional de estas entidades territoriales. En su mayoría el 80%. Entonces creo que, y en su mayoría las 170 municipios. Entonces uno de los factores estructurales, como menciono, es las bajas capacidades institucionales, por supuesto los indicadores y las realidades sociales de estos municipios, pero como lo mencionaba ahora, la sectorialidad histórica de nuestra arquitectura institucional. Y pues no sé si sea muy fácil leerlo en el documento técnico, pero en la práctica sí, Ustedes pueden ver, que se podrá construir una infraestructura educativa por parte del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación Departamental y Municipal, pero como no es vista desde su integralidad, es decir, desde un componente funcional, pues usted puede ver que, que la carretera o la vía por donde tienen que tener acceso esos chicos, pues no existe. Es decir, que hay infraestructuras que efectivamente están también, o que hay servicios que pretende, que implementar el Estado, que al no verse desde su integralidad, pues no terminan siendo funcionales, ¿sí? En muchos casos, yo he visto casos en los cuales se compra una maquinaria amarilla por parte de una entidad, pero pues al final nadie le preguntó al municipio si tenía la capacidad de poder garantizar la operación, el sostenimiento, de contratar el operario, de garantizar falta de conocimiento de los territorios. Exactamente, y sobre todo de diálogo, porque es que no hablamos, eso es lo que estamos planteando aquí también, que es un tema de debilidad en la gobernanza multinivel, esto es algo que es real, ¿sí? Y pasa, entonces las máquinas se entregan y después tú vas un mes y vas y ves las máquinas allá en un parqueadero sin estar realizando las intervenciones que tendrían que realizarse. Lo otro que estamos planteando es efectivamente, un énfasis en generar resultados, en poder medir. Es decir, que la arquitectura institucional de seguimiento que está planteado para estos municipios está medida más en cuántos recursos se han invertido. Yo no sé si ustedes han escuchado que a veces que se hacen reportes para estos municipios, se han invertido 50 billones de pesos en los últimos 9 años. Y sí, eso está efectivamente generando resultados y transformaciones. Es decir, nosotros seguimos prácticamente midiendo las intervenciones que realiza la administración pública, el Estado, pues en términos de número de proyectos y de recursos invertidos, pero no efectivamente en si eso está generando las transformaciones territoriales y si eso está transformando los indicadores sociales. Es un culto al indicador. ¿Ah? Es un culto al indicador. Es un culto al indicador. Se vuelve el medio un fin en sí mismo. De acuerdo, creo que eso es. Y así es, casi gran parte de las rendiciones de cuentas, y no sé si ustedes han escuchado, entonces es 50 billones. Pero ocurre, y allá lo planteamos también, por ejemplo, uno de los temas de arquitectura institucional, a mi juicio novedosos, que trae el acuerdo de paz, que no solamente el acuerdo de paz, de hecho se modificó después, es el OCAD Paz. Es decir, son recursos que históricamente estos municipios no contaban. Y se supone que la arquitectura del OCAD Paz, que está basada en una gobernanza multinivel, ¿qué quiere decir? Que la toma de decisiones no la realizan en una oficina en teoría, sino que el OCAD tiene asiento el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Es decir, su arquitectura, por eso insisto, está pensada para eso. Pero en la práctica los proyectos que se presentan, pues no tienen esa lógica, ¿sí? Entonces son intervenciones aisladas en territorios o en regiones. No son intervenciones que tengan, que un diálogo en términos de poder hacer algunas articulaciones para resolver unas problemáticas que en muchos casos no es necesariamente local, sino que tampoco tenemos una visión suprarregional o regional de necesidades y intervenciones que se requieren. Entonces,
Por eso planteamos en esto la fragmentación institucional y que efectivamente esa generación de esa arquitectura no se está traduciendo en unos ejercicios reales o en unos resultados reales, de transformaciones territoriales que tengan un seguimiento no sobre recursos, no sobre proyectos, sino sobre, digamos, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que es satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, a mí no me interesa que el colegio esté construido, sino que efectivamente los niños estén asistiendo a clases. Y para eso no solamente basta que esté el colegio, sino que haya una estrategia de transporte escolar, de alimentación escolar, de que haya una vía de que efectivamente esos niños puedan tener un goce efectivo. Entonces eso es lo que estamos planteando un poco en términos de resultados y de los factores estructurales que han incidido en la trayectoria de estos municipios PED. Manuel, de esos factores estructurales que tú acabas de mencionar, digamos, la sectorialidad excesiva, la fragmentación entre los distintos niveles de gobierno, el documento va mucho más allá de ese diagnóstico y empieza a tratar o trabajar aquellos aspectos técnicos y políticos en la gerencia pública subnacional. Tú en el documento haces una profundización en ese análisis y empiezas a dar pinitos o a mostrar cuáles podrían ser los principales caminos o alternativas de solución. En ese sentido, y partiendo de esos factores, ¿cuáles son las capacidades institucionales, de acuerdo con la investigación que hiciste, indispensables para los gerentes públicos, llámese alcaldes, gobernadores, secretarios, equipos de gobierno, etcétera, para promover esos nuevos modelos de gobernanza colaborativa en contextos territoriales tan complejos como los municipios PEDET? Bueno, sí, yo creo que pues este es un documento de investigación que parte digamos que de un diagnóstico, como lo acabamos de mencionar, un poco más profundo y sobre todo documentado allí cuando tengan la posibilidad de revisarlo, pero también pues busca plantear, digamos que algunas alternativas que en lo posible sean viables para ir transformando, digamos que poco a poco, estos escenarios que planteamos. Nosotros planteamos allí, digamos que como 3 grandes capacidades, unas administrativas, unas políticas y unas transversales, y así las definimos en el documento técnico. Pues por supuesto las capacidades administrativas tienen con el fortalecimiento de las capacidades de la planificación en los territorios. No la planificación cortoplacista que hoy existe, no la planificación que yo, digamos que en esos espacios, en los espacios que he tenido la posibilidad de dictar capacitaciones a los gerentes públicos, les pregunto un poco por los planes de desarrollo, que al final se han puesto simplemente en un mero documento allí que se formula, pero que no se convierte en un ejercicio estratégico de transformación del territorio, que no dialoga con otras instancias al final. Entonces lo que decimos es hay que fortalecer esos instrumentos de planificación si es necesario. A veces se piensa que nuestro país está sobreplanificado. Es más, si tú preguntas, pues hay plan para todo. Hay documentos COMPES, hay plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, planes institucionales, planes nacionales sectoriales. Entonces a veces uno pensaría que estamos sobreplanificados. Es más, tú pides un plan y para todo hay plan. Hay un plan de compras, hay un plan, todo tiene... Pero efectivamente esos instrumentos no se están traduciendo, digamos que, en las transformaciones de estos territorios. Es decir, esos se están volviendo simplemente unos documentos formales que hay que plantear cada 4 años y que hay que presentar porque pues o si no, digamos, no se puede ejecutar el recurso. De hecho, lo que estamos planteando es que a veces los planes de desarrollo y los proyectos pues son simplemente un instrumento para ejecutar un gasto, pero no son necesariamente un instrumento que oriente unas intervenciones estratégicas. Entonces, esto estamos planteando un poco allí en términos generales en lo que hablamos de capacidad administrativa, mejorar las capacidades de planificación, de estructuración de proyectos, de que efectivamente el proyecto no sea el instrumento simplemente para gastarse un recurso, porque hoy es un requisito. Ninguna autoridad puede hoy ejecutar un recurso público si no existe un proyecto formulado, viabilizado en los bancos de programas y proyectos, que es un requisito para poder expedir un CDP, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Pero después de que eso se aprueba, yo creo que nadie ni siquiera termina leyendo el documento de proyecto que se había planteado. Porque pues al final simplemente fue el requisito para expedir el CDP, pero el proyecto de inversión no es verdaderamente pensado como un instrumento de planificación, sino sobre todo como un instrumento de gasto. Entonces, eso hace parte de fortalecer las capacidades del talento humano de nuestros municipios. Eso lo hace la escuela. Creo que todo el tiempo, digamos que se vienen fortaleciendo procesos para que efectivamente las entidades territoriales, las administraciones municipales, pues puedan fortalecer sus capacidades de estructuración y formulación de proyectos.
de la gestión financiera, es decir, las capacidades de nuestros gobiernos subnacionales. Lo otro es pues la capacidad política, es que efectivamente tienen que haber unos arreglos y unos acuerdos en el territorio. Es decir, ningún actor hoy tiene la capacidad de resolver los problemas que existen pues en la sociedad, no solamente en nuestros territorios. El Estado es un actor, pero pues tú tienes que hacer alianzas con el sector privado, con la academia, con la ciudadanía, y eso allí implica que el gerente público tenga una capacidad también de hacer acuerdos, ¿sí? Y acuerdos sobre las diferencias, que es más complejo, ¿no? Porque pues para nadie es un secreto que nuestra discusión siempre es si estoy aquí o estoy allá, pero pues al final los gobiernos trascienden y lo que permanece en el territorio son las instituciones y la ciudadanía, ¿sí? Entonces, asociado un poco con las capacidades institucionales de fortalecimiento de la planificación, sobre todo de la planificación, superar la planificación cortoplacista. Lo planteamos también en la necesidad de que el gerente público, digamos el alto gobierno, tiene que, digamos, que tratar de hacer acuerdos institucionales que generen legitimidad y confianza en los territorios. Y el otro, digamos que lo planteamos en las capacidades transversales, es decir, ¿qué capacidades tiene que tener un gerente público para que lo anterior, digamos, que se cumpla? Y es en términos de cooperación, de confianza, de comunicación, de coordinación. Y aquí, por ejemplo, en términos de comunicación, quiero dar un pequeño ejemplo. Yo siempre que voy a los municipios, entonces hablo del tema de la rendición de cuentas. Entonces, que hay una norma que habla de la rendición de cuentas y eso simplemente es, digamos que, como lo decíamos ahora, se para allí una persona, empieza a decir, hemos invertido esto, pero no se está viendo verdaderamente como un ejercicio que genere legitimidad y confianza, digamos, que la ciudadanía sienta que efectivamente eso es nuestro, digamos, eso es suyo. No se está sintiendo esa apropiación que debería no hay nada, sentirse. eso es como simplemente aquí un saludo a la bandera, un ejercicio que al final casi que nadie asiste, al fin, digamos, yo creo que nadie asiste a eso, nadie le para bolas porque... Insisto, creemos que la institucionalidad y el Estado es eso que está allá. Entonces hace parte de esas capacidades transversales, de generar confianza en los territorios, de generar legitimidad por parte de la ciudadanía. Es que hoy se ve eso en todo espacio, y perdóname que me extienda un poco, que esto es importante que lo podamos entender. Cuando usted se sube a Transmilenio, nosotros que vivimos aquí en Bogotá, no sé, los compañeros que puedan ver eso en otra parte del país, la generación de confianza está cuando tú ves que alguien se cuela en el Transmilenio. Por distintas razones, no estamos aquí juzgando efectivamente, pues la persona puede que no tenga, pero pues al final eso hace parte de poder responder a una estructura que exige pues que usted pague un pasaje, porque eso hace parte de un sistema, ese sistema se paga, etcétera, etcétera, de que llueva de impuestos, de que no pague, de que no vote, eso hace parte de la generación de confianza, digamos, de que pueda entender que efectivamente nosotros hacemos parte de un complejo de ciudadanos, de una arquitectura ciudadana, de un proyecto político en el cual todo el mundo debe cumplir un rol. Creo que eso hace parte también de las tareas del alto gobierno, de generación de confianza. Entonces, esos tres elementos de capacidades institucionales los estamos planteando allí para que puedan explorarse mucho más a detalle, por supuesto, pero creemos que es muy importante poder abordar esos retos que tiene el alto gobierno para transformar estos territorios. Profe, se nos acaba el tiempo, pero antes de concluir me gustaría que nos hablaras, bueno, tú en la propuesta mencionas de que se trata de transitar hacia una gerencia pública más evolutiva mediante 3 mecanismos de transformación institucional. Me gustaría que nos hablas de estos mecanismos. Sí, ya, yo sé que el tiempo es corto para todos estos temas, pero digamos que hay una reflexión que sí estamos planteando, insisto, desde el pensamiento complejo. Creo que, digamos que la utilidad que tiene el pensamiento complejo en estos temas nos debe permitir efectivamente poder plantear también propuestas que sean disruptivas, que digamos que rompan un poco esa visión ortodoxa y tradicional de la arquitectura del Estado. Entonces, cuando a veces uno se sienta a ver propuestas de cómo poder transformar estos ejercicios, entonces la propuesta es saquemos un COMPES, ¿sí? O hagamos mesas de participación. Efectivamente es como traer nuevamente, digamos, que estos esquemas que tradicionalmente han sido inoperantes. Entonces aquí estamos pensando un poco en poder plantear algunas alternativas, digamos, sobre una visión heterodoxa, digamos, algo distinto, que efectivamente logre conectar la ciudadanía con la institucionalidad, y allí entonces estamos planteando poder implementar, yo creo que hay que pensarlo, digamos, así sea como un ejercicio piloto en algunos municipios, unos laboratorios
de gobernanza territorial, es decir, construir verdaderamente con la ciudadanía y a partir de la ciudadanía. Entonces alguien puede decir, pues es que hay mesas de participación y la ciudadanía participa en la elaboración de los planes de desarrollo y se le consulta, porque verdaderamente eso existe en la norma. Pero en la práctica quienes han estado sentados ahí saben que eso no se está traduciendo en nada y que la ciudadanía simplemente, digamos, asiste a esos espacios muchas veces sin entender efectivamente para qué son y qué incidencia tienen. Entonces, estamos planteando verdaderamente unos espacios de experimentación, de poder construir una agenda política y no politiquera, digamos, política en términos de un proyecto político colectivo que trascienda, insisto, los periodos de gobierno, digamos. Al final yo digo, lo que queda es la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tendría que plantear un proyecto a mediano y largo plazo y garantizar que quien llegue pues cumpla lo que está planteado allá, es decir, a partir de un verdadero ejercicio de participación real. Eso creemos que hace parte de una estrategia, yo digo que disruptiva, y que tendríamos que empezar a trabajarla con algunos territorios. Unos espacios de experimentación, de verdadera innovación y de efectiva coordinación, digamos. No simplemente ir a escribir allá, o es más, que la persona llegue y firme el acta y ojalá que firme el listado de asistencia y ojalá se vaya rápido para que pues no tenga incidencia en las decisiones de nuestro territorio. No pregunte tanto. Exacto. Lo otro que estamos planteando pues es unas redes de acción pública transdisciplinarias, efectivamente muy relacionado con lo que acaba de plantear, es poder integrar un saber técnico que existe en nuestros territorios. Es que a veces se cree que la implementación de la política pública, insisto, está desde la institucionalidad, pero usted nunca tiene en cuenta que las comunidades y las organizaciones tienen un saber que al final usted nunca le pregunta. Yo que día estaba viendo un caso específico de hace más de 40 años en la Sierra Nevada, un municipio, digamos, en un corregimiento en Ciénaga, donde hace 40 años ellos tienen una hidroeléctrica y allá ellos mismos prestan el servicio de energía que en la costa caribe es de las más altas del país. Allá no solamente es de digamos que los costos más bajos, sino que efectivamente tienen un sistema de fluido eléctrico permanente. Y entonces alguien diría, no, pues que toca ir a hacer un ejercicio súper técnico. No, eso hace 40 años se hizo y fue un ejercicio donde la institucionalidad en algún momento apoyó a unas organizaciones que tienen una experticia, etcétera. Hay muchos ejemplos y puede que a veces no son visibles, pero lo que estamos planteando es que efectivamente ese saber técnico se debe integrar lo académico y lo comunitario. A veces las experiencias, estas mismas que estamos planteando en la SAP, pues no se traducen efectivamente en las políticas públicas, entonces queda simplemente como unos discursos en esta mesa y un documento allá en la biblioteca. Yo no las traducimos y termino, perdóname, en poder efectivamente implementar mecanismos de transparencia y aprendizaje colaborativo, es decir, que efectivamente haya un control y un diálogo con las comunidades, es decir, que en este ejercicio disruptivo el control no puede ser simplemente el control fiscal que ejerce una contraloría allí, sino que efectivamente pues la ciudadanía tiene que vincularse y allí lo estamos planteando a partir de, digamos que, de algo que yo ya había conocido, que sean comités populares que estén desde la formulación y el seguimiento, ¿sí? Es decir, el seguimiento aquí no es simplemente el seguimiento fiscal allá, que ejerce una contraloría o una IA, sino que efectivamente sea la ciudadanía la que ejerza ese control social dialógico. Entonces, los que quieran profundizar en estos temas, sabemos que este espacio es muy corto para poder contar pues las experiencias. Allí estará el documento publicado para que ojalá nos puedan hacer observaciones y podamos construir también y profundizar en estos temas. Profe, con todo esto que tú nos comentas el día de hoy, a mí me parece también muy importante contarle a la ciudadanía que nos está escuchando que la Escuela de Alto Gobierno durante todo el año trabajó también justamente en esos diálogos territoriales tan importantes que tú mencionas. Esos diálogos, nosotros tuvimos un proyecto que se llamaba Diálogos Territoriales, Ley de Distribución de Competencias, muy importante, en la cual la Escuela de Alto Gobierno visitó los municipios, escuchó y sistematizó la información y asimismo presentó unos documentos muy importantes frente a lo que se entendió de esas necesidades de cada uno de los territorios. Esta es una pequeña
pequeña cuña porque ya tenemos que estar finalizando este espacio. Sin embargo, invito a todos los que nos escuchan a que sigan nuestras redes oficiales, a que sigan nuestra página web, porque allí se encuentran estos documentos, porque allí también muy importante mencionar cuál es esa hoja de ruta de la implementación de este documento, que sí me gustaría que la pudiéramos presentar en otro espacio, en algún otro formato, para que la ciudadanía lo conozca. Así que agradezco la presencia del día de hoy del profesor Moscote, de Cindy, de Henry, de todo el equipo de Radio ESAP. Para nosotros siempre es un placer conversar y socializar las principales recomendaciones de acción frente a este tipo de documentos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Alto Gobierno. Análisis de los principales temas de la agenda pública del país que todo gobernante o aspirante debe conocer y entender. Conduce Laura Montes Guzmán, periodista de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.